Es una primera experiencia que vivimos en Chile desde la OIS, si bien nuestra Secretaría General lo ha organizado y seguramente muchos de los que están en la sala habrán participado de varios de los seminarios que ha dirigido nuestra Secretaría General. El objetivo de este primer encuentro, esperamos que haya más en la medida que sea necesario, es abordar los temas de la salud, la seguridad y salud en el trabajo y el COVID-19. ¿Cuáles son las situaciones y las medidas que ha adoptado Chile? Nosotros acá vamos a contar, como está puesto en la pantalla, con la presentación de la Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra Superintendencia de Seguridad Social, doña Pamela Gana Cornejo, y del doctor Álvaro Erazo, quien es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud en materias del COVID, quien ha sido ministro de Salud, quien además ha sido director de FONASA y actualmente es un profesor del equipo de CAPLES de la Universidad Católica. Los currículums de ellos son mucho más extensos de lo que yo estoy diciendo, pero casi todos conocemos aquí a la señora Gana y al doctor Erazo, así que con eso me parece una buena forma de ingresarlo. El orden de esta reunión es que vamos a contar con algunos saludos y informarles y contarles que está en el panel la secretaria general de la OIS, la señora Gina Magnolia Riaño, varón, que es la secretaria general que se ha integrado desde Madrid, y esperamos, le ha prometido que dentro de sus posibilidades se integraría la señora ministra del Trabajo, doña María José Saldívar, pero que como todos sabemos en Chile están pasando cosas de mucha urgencia para todas las autoridades que tienen que estar concentradas en ello. Por eso que de hecho agradecemos la disposición que tiene Pamela Gana y el doctor Erazo entre sus múltiples obligaciones para darnos un tiempo a la OIS para comentar en qué estamos en estas materias. También debería estar entre nosotros doña Erika Díaz, que no sé si habrá sumado ya, y también está, por supuesto, don Santiago Mancilla, que es el gran organizador, el gran empujador de que esta conferencia se realice hoy día. Entonces, si les parece, reiterarles mi agradecimiento por incorporarse a esta conferencia y me parece que para ir avanzando los tiempos que tenemos, ofrecerle la palabra a nuestra secretaria general, doña Gina Riaño, a objeto de que nos salude y nos cuente en qué está nuestra organización hoy día. Bueno, muy buenas tardes desde aquí en Madrid, la sede de la Secretaría General de la OIS. Me da mucho gusto saludarlos a todos, especialmente a la señora Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Suceso, al doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud. También un saludo muy especial a Santiago Mancilla Pérez, el presidente de la Asociación de Egresados de Chile. Un saludo a nuestro director de la Delegación Nacional, Hugo Cifuentes, a todos los amigos que veo conectados. Un saludo especial también a Erika Díaz, que ha sido la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Seguridad Social. Contarles que desde este organismo internacional hemos venido adoptando un acompañamiento y una serie de medidas basadas en una estrategia que hemos diseñado para acompañar a nuestras instituciones. Esta organización la conforman los 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, pero también 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Muchas de las instituciones pertenecientes a la organización han estado en la primera línea de atención a la emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia que fue declarada como tal el 11 de marzo por la OMS, y a partir de ese momento la organización diseñó una estrategia consistente y basada en 4 pilares. Primero que todo, la recogida y monitoreo de todas las medidas adoptadas por los gobiernos para atender la emergencia sanitaria. Posteriormente hemos producido una serie de documentos técnicos de análisis que permitieran también colaborar con las instituciones de la región
para acompañar esas decisiones tan difíciles de tomar. Ninguna de los sistemas de seguridad social, ningún sistema de salud estaba preparado para una situación como la que se nos presentó con la pandemia, una situación desconocida para todos, con poca capacidad de resolución. Acaba de salir apenas el informe de la OCDE sobre la disposición y la capacidad hospitalaria que tenemos en América Latina, y la verdad tenemos déficit tanto en camas hospitalarias, en unidades de cuidado intensivo, déficit en cuanto al número de médicos, enfermeras, personal sanitario y asistencial para enfrentar esta situación de emergencia. Las medidas tomadas por los gobiernos también consistentes en el confinamiento y consistentes en estas cuarentenas obligatorias durante tanto tiempo han generado un parón en la economía y una crisis económica y social que tiene profundas consecuencias a futuro. La CEPAL ha dicho que ha establecido, y otros organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, que los países de América Latina se van a ver afectados en su crecimiento económico, por lo menos van a perder sus economías, el crecimiento en un 5,3%, que va a haber 30 millones nuevos de pobres en la región, que se van a perder unos 12 millones de empleos y se van a destruir unas 2.600.000 empresas. Esto, por supuesto, trae consecuencias muy graves a las economías y al desarrollo social y económico de nuestra región. Lo que se trata es de que las medidas que se adopten nos eviten perder una década o más del desarrollo obtenido en los últimos años. Pues bien, con estas circunstancias, la organización elaboró esta estrategia y además de acompañar los análisis con análisis técnicos y recomendaciones prácticas a las instituciones para afrontar la pandemia, la crisis sanitaria propiamente dicha, también hicimos una serie de informaciones, porque la organización es un órgano de información y de coordinación de experiencias, y empezamos a poner contacto distintas instituciones, y aprovechando la diferencia del impacto de la pandemia en Europa y en América Latina, también ofrecer la experiencia de cómo se enfrentó la situación en España con la construcción de hospitales en corto tiempo, adecuación de centros feriales, de convenciones, hoteles para crear hospitales de campaña, o ir por lo menos descongestionando las urgencias y los hospitales para atender a las personas que tuvieron el contagio y que tuvieron que ser atendidas. También dimos una serie de recomendaciones para, por ejemplo, el teletrabajo, porque buena parte de los trabajadores que lo podían hacer salieron al trabajo no presencial, trabajo en casa, para el que no estábamos del todo preparados. No había regulaciones muy claras en todos los países sobre qué es el trabajo no presencial o el teletrabajo, cómo adaptar ese puesto de trabajo en casa. No todas las personas trabajadoras tienen en su casa ni los medios tecnológicos, ni tienen acceso a la tecnología que permita cumplir con ese trabajo, pero ahora estamos precisamente convocando a un diálogo ministerial sobre este tema tan concreto del teletrabajo, porque según las cifras de la OIT, buena parte de los trabajadores que pueden hacer su trabajo no presencial en casa lo seguirán haciendo, y este es una modalidad de trabajo que llegó para quedarse. Entonces ahí tendremos que insistir en que ese modelo de trabajo, que se llama de alguna manera trabajo inteligente, ya no se trata de preguntarse desde dónde trabajo, sino cómo trabajo, de equipos virtuales que están localizados en distintos sitios de la geografía. Y bueno, es un avance de la transición tecnológica que tan rápidamente nos hizo adaptarnos a esta transición, para la que tampoco estábamos tan preparados, de manera que ya una vez decantados muchos de los
urgencias y de los programas que se hicieron para afrontar la crisis, viene ahora la de poder regular adecuadamente ese teletrabajo, ese trabajo no presencial, para que no genere para las personas tampoco unos nuevos riesgos laborales y que no quisiéramos, y precisamente estando aquí Pamela seguro que va a tomar nos dará alguna orientación en ese sentido, cómo prevenir el riesgo del teletrabajo. Y finalmente la organización dio una serie de recomendaciones a las instituciones e incluso a los ciudadanos sobre medios de protección, protocolos de bioseguridad en el sector de la construcción, en el sector de la manufactura, en el sector servicios, para que las personas que vuelvan al trabajo lo hagan con las debidas medidas de protección y evitar el contagio que podría suponer de nuevo volver a la jornada y al trabajo habitual. De manera que la organización ha mantenido una actividad muy intensa durante estos 90 días que ha durado la emergencia en Europa y que todavía se está viviendo en América Latina, y se mantendrá en ese mismo nivel de actividad con formación, con intercambio de experiencias, con coordinación en la medida de lo posible y también atendiendo puntualmente la asistencia técnica que nos están pidiendo las instituciones. Estamos apoyando, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo de Paraguay para la reglamentación de su ley de seguridad y salud en el trabajo y de reformas de seguridad social que habrá en la región, que se están proponiendo en la región a partir de las medidas adoptadas como el ingreso solidario, el ingreso de emergencia familiar, la renta básica universal o ese ingreso mínimo vital que se adoptó aquí. Seguramente va a ser la base de la configuración de nuevos sistemas de protección social que permitan a los países estar más preparados si volvemos a tener un rebrote o una nueva pandemia nos puede aquejar. Las instituciones de seguridad social son las que más se han visto afectadas con la situación de la pandemia y han puesto en evidencia su función protectora. Por eso creo que de aquí lo único que podría salir como recomendación es que configuremos sistemas de protección social universales, un nuevo contrato social que sea capaz de proteger a todos los ciudadanos y que nadie se quede atrás, como dice la Agenda 2030. Por mi parte nada más, Hugo y organizadores, a los ponentes mi agradecimiento por su disposición de colaboración y por aportar con sus experiencias y su sabiduría a este debate tan importante y que nos concierne a todos. Muchísimas gracias, les deseo el mayor de los éxitos, que seguramente lo tendrán, y ojalá podamos volver a tener otra actividad como la que se ha configurado en el día de hoy. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, secretaria general. Importante su intervención, además que nos pone algunos retos y debemos estar con retos, especialmente en las circunstancias que nos toca vivir. Comentarle, secretaria general, que se ha integrado, veo, hay muchas personas conocidas de muy distintos lugares, pero acabo de ver en lo que cabe en la pantalla aquí a don Manuel Cañón, que es director del Instituto de Seguridad Laboral de Chile, y que nos está acompañando, y decir que él ayer tuvo una videoconferencia de muy buen nivel y con muchos participantes sobre la seguridad y salud en el trabajo. Fue muy grato participar de esa reunión, director. Siguiendo con nuestro orden se encuentra también la presidenta de la Asociación de Egresados de la OIS, la colega Erika Díaz, a quien le pediría que nos dé un saludo a todos los amigos que estamos hoy en la mañana, antes de dar paso a las conferencias. ¿Tengo mi voz? ¿Me escuchan? Sí, Ahora, señora. Muy bien, gracias. Como es poquito el tiempo, me permitiré leer. En primer lugar, muy buenos días y muy buenas tardes para quienes puedan estar viéndonos desde Europa. Estoy muy complacida de saludar a los y las participantes de este seminario, tanto a organizadores
como a los expositores y a los amigos y amigas que nos están escuchando. Mi saludo muy especial a miembros de nuestra Asociación de Egresados y Egresadas de Másters y Cursos de OIS de Chile y de toda Iberoamérica. Considero de gran relevancia el generar instancias como esta, donde se entregue información sanitaria y se permita analizar la forma de cómo se está afrontando la seguridad y salud para trabajadores y trabajadoras, en el momento en que se nos ha hecho tan evidente la importancia de la protección social como política pública permanente para los estados. Con profundo dolor les hablo desde un país que se está destacando por encontrarse entre los de más altos índices de contagio y de muertes por millón de habitantes. En Chile, como en otros países donde el Estado se ha despojado de responsabilidades y funciones tan propias como la de contar con una seguridad social sólida y realmente protectora, basada en los principios esenciales que la hicieron surgir como un derecho humano social, en realidad, más que vivir una pandemia, estoy con quienes sostienen que estamos soportando una sindemia. ¿Qué significa esto? Pues, ni más ni menos, que no basta con observar y actuar desde lo biosanitario, ni solo desde lo económico, sino debe sumarse con especial énfasis la dimensión social, desde la multidisciplina y el trabajo interinstitucional, para comprender y responder a los reales factores de riesgo que juegan según los contextos socioeconómicos y culturales. Es allí donde debe estar la mirada humanista de la seguridad social, y no solamente para este periodo de crisis, sino reconocer que se develó ante nuestros ojos el escaso valor que se ha dado a la seguridad social, olvidando principios como la solidaridad, la universalidad, la equidad y la suficiencia en sus prestaciones. Poner el bien común por sobre el individualismo, poner el bien común por sobre el individualismo, un Estado solidario ocupado del bienestar de sus habitantes y no cumplir un mero rol subsidiario, nos permitiría seriamente actuar sobre los determinantes sociales en salud, aspecto fundamental a tener en cuenta en medidas de salud pública y en las políticas de Estado en seguridad social. Sabemos que ha quedado al desnudo en la realidad de nuestra sociedad. Desigualdad, injusticia, precariedad, informalidad laboral, marginalidad, hacinamiento y otros factores que extienden, agudizan y agravan los efectos del contagioso COVID-19. Debemos recordar que la seguridad social en todas sus ramas, previsión, seguridad y salud en el trabajo, servicios sociales y seguridad social en salud, existe para cubrir estados de necesidad, otorgando prestaciones y garantizando ingresos para una vida digna que permita el desarrollo humano. Las crisis que se repiten en la historia nos deben encontrar otorgando certidumbres básicas desde el Estado, para lo cual se torna fundamental que éste retome su rol preponderante en garantizar los derechos humanos sociales, entre los cuales se encuentra la seguridad social, la salud y otros reconocidos internacionalmente. Esto conjuntamente con regular sistemas de financiamiento progresivos y equitativos con similar responsabilidad. Que este seminario sea enriquecedor para el necesario análisis de nuestra realidad nacional e iberoamericana y nos dé herramientas para cambiarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tus palabras como presidenta de la Asociación de Egresados. Invitar ahora a Santiago Mancilla, organizador de esta actividad, que nos presente un saludo, por favor. Bien, muchas gracias, Hugo. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer la presencia de la secretaria general de la OIS, señora Gina Magnolia Riaño. Muchas gracias por el tiempo y por la síntesis dramática de lo que ocurre en el mundo que nos ha hecho recién. Por cierto, también a Hugo Cifuentes, el delegado para Chile de la OIS, quien inmediatamente acogió la idea de este seminario y fue clave para su organización.
Por cierto, también al doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, y a la señora Pamela Gana, intendenta de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, quienes expondrán a continuación. No quiero dejar de mencionar también a Andrea y Marco, que han sido claves en la asistencia técnica a este seminario. Y en particular a los asistentes de los diferentes países del mundo que están presentes. Esta ha sido una iniciativa de Chile, pero extendida a los colegas de Iberoamérica. Y este seminario se inscribe en un momento, como señaló la secretaria, de crisis sanitaria dramática en el mundo, y que quiere ahondar principalmente en aspectos claves de la seguridad social, como lo es la salud de la población y la salud de seguridad en el trabajo. Y por ello entonces hicimos la invitación a los exponentes que vienen después. Sin más, quisiera dejar ya el tiempo para nuestros expositores y nuevamente agradecer la presencia de todas y todos ustedes. Gracias, Hugo. Gracias, Santiago. Bueno, nos corresponde agregar. ¿Alguien quiso hablar? Hugo, Sí, si me por favor. permites, con un saludo muy especial a todos los egresados de la organización, que son verdaderamente la red que tenemos, con la que contamos, y el think tank con el que cuenta esta organización en todos los países de la región. Agradecerles la invitación, excusarme que debo ir a clausurar el curso que tenemos en marcha en este momento, pero va a quedar en mi reemplazo la señora vicesecretaria general Ana Moedano, así que muchísimas gracias, y con las excusas escucharé las intervenciones posteriormente en la grabación. Muchos éxitos y muy buenos días. Con permiso. Muchas gracias y bienvenida Ana, es nuestra vicesecretaria general y que puede que para muchos no sea conocida aún. Bienvenida Ana. Muchas gracias, Hugo, ¿qué tal? Estamos aquí todos para iniciar ya las presentaciones. Quisiera decirle que la ministra del Trabajo, la señora María José Saldívar, me manifestó temprano su interés en participar e intervenir, pero me advirtió que las circunstancias que está viviendo Chile la lleva a que tenga que estar disponible para atender situaciones de emergencia. Así que podría ocurrir que durante el desarrollo de la conferencia ella pidiera intervenir, si hubiera espacio. Bueno, sin más, vamos a lo central de esto y para ocuparle ya, ocuparle parte del tiempo, que lo tienen muy complicado nuestros invitados. Así que voy a partir presentando a la señora Pamela Gana, que ya como dije es la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pondrá por un máximo de 20 minutos, Pamela. Decir a propósito a todos nuestros asistentes a esta sala, de que las preguntas que vayan surgiendo, háganos el favor de ponerlas en el chat. Marcos Vázquez, que está ahí, y Andrea Heredia, como bien decía Santiago, los que están haciendo posible que esto funcione, van a ir registrando las preguntas para después compilarlas y entregarlas para que las presentemos a los ponentes. Entonces creo que sin más, yo le ofrezco la palabra a Pamela. Y bien, estamos atentos a su presentación, Pamela. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Felicitaciones a OIS por la organización de este encuentro, que se hace tan necesario en estos días la conversación y sobre todo si esta es una red que une a distintas personas profesionales, en este caso de seguridad y salud en el trabajo, a través de Iberoamérica. También qué importante que nos juntemos a conversar de estos temas, porque como lo han dicho las personas que ya han hablado, los sistemas de seguridad social, de protección social y de seguridad social en su subconjunto, han estado sujetos a exigencias importantes, ad hoc a los tiempos que estamos viviendo. Y dentro de ese sistema de protección social, de seguridad social, está lo que es en este caso en Chile el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y como tal, en estas circunstancias tan
complejas que estamos viviendo y tan de exigencias de nuevas visiones, creo que hemos logrado en el marco de la ley que tenemos, que nos da el paraguas para esto, poder hacer innovaciones de cobertura de esta ley que antes no se habían observado. De igual forma, mucho se centra la discusión en lo que es la salud pública, pero claramente la salud ocupacional, siendo una parte de la salud pública, toma un rol muy preponderante y lo va a seguir tomando en lo que viene, como decía Gina anteriormente. Hoy día es importante en el sentido de establecer claros protocolos para los trabajadores que tienen que seguir trabajando, que están en actividad hoy día para evitar su contagio. También para los trabajadores que están haciendo teletrabajo, que tienen una carga distinta, y por ahí también es importante lo que se pueda decir respecto a la salud ocupacional. Y lo que viene en el futuro, que ya está hoy día viviendo Europa y Asia, que es el reintegro más seguro. Creo que esos son aspectos muy relevantes que se van a tener que tomar en consideración desde el ámbito de la salud ocupacional, y los que estamos aquí presentes a través de esta conferencia tenemos harto que decir. Bueno, en el contexto nuestro en Chile, veo que los saludos, hay algunos exalumnos de otros países. Un marco general, nosotros estamos regidos por la ley 16.744, que es el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que lo que busca es entregar protección al trabajador en forma integral y con un principio de solidaridad a los trabajadores. En términos muy generales, lo que entrega prestaciones preventivas, médicas y económicas. Prevención, ojalá que siempre estuviera. Nosotros tenemos una ley que tiene más de 50 años y que se crea en un contexto cuando las tasas de accidentabilidad eran en torno al 30%, superior al 30%. Por lo tanto, el centro de lo que fue la creación de esta ley fue más bien por la entrega de prestaciones médicas y económicas, porque ya había ocurrido algún evento. Pero hoy día se ha ido moviendo cada vez más hacia lo que es las prestaciones preventivas, y nosotros como superintendencia hemos tratado de dar un marco normativo más fuerte en las acciones que toman los organismos administradores de la ley de accidente en este contexto. Las contingencias que cubre son los accidentes del trabajo a causa o con ocasión, las enfermedades profesionales y los accidentes de trayecto. Y aquí vamos a ir haciendo el zoom en las enfermedades profesionales para irnos moviendo hacia lo que es la situación de COVID-19. ¿Cuál es nuestro marco legal? En la ley, el artículo 7 de la ley 16.744 establece claramente que es una enfermedad profesional, es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo. Por lo tanto, estas dos palabritas de manera directa establece una clara marco para definir que una enfermedad, para que sea reconocida como de origen laboral, de origen profesional, tiene que haber sido por exposición a riesgos del trabajo. ¿Qué es lo que genera eso? En Chile nosotros tenemos dos sistemas de salud en el fondo, uno de salud laboral, que es lo que yo estoy conversando, y en paralelo lo que es salud común, que es protegida por los seguros, ya sea privado, que son las ISAPRES, o bien el seguro público, que es FONASA. Entonces, cuando la enfermedad, en este caso, es de origen laboral, es protegida por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Además está el contexto que nos da el Decreto Supremo 109 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que dice en 1968, porque ahí se originó, pero ha tenido actualizaciones, que enumera no taxativamente cuáles son las enfermedades profesionales que están cubiertas por la Ley de Accidentes. Los riesgos y las enfermedades. Digo no taxativamente porque establece grupos de diagnósticos que son bastante amplios para, por ejemplo, haber podido incluir hoy día la cobertura de COVID-19 dentro de las contingencias. Ahora, ¿quién califica si una enfermedad es de origen laboral o es común, un accidente? Pero aquí estamos hablando de enfermedad. Lo califica los organismos administradores de la ley, que son las mutualidades de empleadores, que nosotros tenemos 3 mutualidades de empleadores, o el ISL, que es una institución del Estado, pública, y el marco normativo que la rige para esta calificación es la Ley de Accidentes, principalmente el artículo 7 que acabo de mencionar, el Decreto Supremo 109, que establece los factores de riesgo y las enfermedades,
el compendio de normas de seguridad y salud del trabajo emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, que desde marzo del 2016 contiene protocolo de calificación de origen de enfermedad que establece un procedimiento único a ser implementado por las mutualidades para definir si una enfermedad es laboral o es común. Y además, en el contexto de la pandemia actual, hemos emitido como superintendencia desde inicios de marzo diversos oficios en torno a lo que es la cobertura de la enfermedad COVID-19, de los cuales voy ahora a mencionar algunos en particular. Son varios más que están disponibles en nuestro sitio web, suceso.cl, y que ustedes pueden consultar ahí, pero voy a mencionar los principales. El 5 de marzo emitimos un oficio en la cual establecimos que denuncias de posibles contagios por COVID-19 podían ser cubiertos por el seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que debían ser estudiados su origen. Recuerden que siempre estamos en el marco de lo que establece el artículo 7 de la ley, y que por lo tanto hay que cumplirlo, que es la relación directa, y por lo tanto no se podía descartar a priori que esta enfermedad fuera de origen laboral. Posteriormente, el día 16 de marzo, que es cuando ya se genera por parte del Ministerio de Salud el establecimiento de la fase 4 de contagio comunitario en el país, emitimos un oficio que la verdad fue bastante polémico, fue un poco criticado. ¿En qué sentido? En que nosotros decimos que, dada la dificultad de establecer la trazabilidad, esto por el cumplimiento del artículo 7, se establece que no todos van a poder ser calificados de origen laboral, pero que no obstante, en las situaciones que pueda ser determinada la trazabilidad como tal, de origen laboral, también podrá seguir siendo calificado como de origen del trabajo, y por lo tanto cubierto por la ley. Y esto obviamente, en el caso de COVID-19, la trazabilidad se va estableciendo, como lo explicaré más adelante, por la autoridad sanitaria y respecto de las empresas donde se generan focos de contagio. Por lo tanto, posibilita seguir con la calificación de origen laboral. Un oficio del 18 de marzo reitera esto que les estoy mencionando, dado todas las dudas que generó el oficio del 16 de marzo, y vuelve a reiterar que algunos casos que se establezca la trazabilidad o la sospecha de la trazabilidad pueda ser calificado como de origen laboral, y en ningún caso pueden ser descartados su cobertura. Cabe señalar que esta es la primera vez, los más de 50 años de la ley, bueno, no habíamos tenido episodios obviamente de algunos otros tipos de enfermedades como la H1N1, que si bien no tuvieron las dimensiones que tiene esta actual pandemia, pero en esas ocasiones esos tipos de enfermedades no habían sido incluidos dentro de la cobertura del seguro. En esta ocasión, cuando a inicios de marzo tuvimos una serie de reuniones con el Ministerio de Salud para poder determinar la factibilidad de que había posibilidad de establecer la trazabilidad en razón del cumplimiento del artículo 7 de la ley, y ahí determinamos que efectivamente podía haber el espacio para que fueran cubiertas, por primera vez en la historia del seguro. Un poco la discusión también en ese momento, y fue la discusión que posteriormente, cuando sacamos este oficio, lo tuvimos con los organismos administradores, que muchos quedaron sorprendidos que se hiciera esta interpretación. Efectivamente dijimos que esta era una situación, y como ya lo he mencionado anteriormente en esta conversación, era una situación especial, extrema, distinta, no vivida en una crisis sanitaria en los últimos 100 años, y por lo tanto las políticas públicas que se desarrollen en torno a eso también tienen que estar ad hoc a eso, y creo que eso también fue una de nuestras motivaciones al hacer esta interpretación de que podía caber la cobertura del COVID-19 en el contexto de la ley de accidentes. Posteriormente, a fin de marzo, el 24 de marzo el Ministerio de Salud emitió un pronunciamiento, una resolución, hablando respecto del reposo laboral de los trabajadores con contacto estrecho. Contacto estrecho es este trabajador que entra en contacto con un caso índice, un caso ya contagiado, entra en contacto en ciertas circunstancias que estableció el Ministerio, y lo que definimos con el Ministerio es que en el caso que se diera en el contexto laboral iba a ser cubierto también estos contactos estrechos, que no están con una enfermedad, también iban a ser cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
En este caso, el contacto estrecho, en el caso chileno, solo lo establece hasta ahora la autoridad sanitaria. En el fondo, cómo opera es que cuando se desarrolla, tenemos un caso índice en una empresa, la autoridad sanitaria hace la pesquisa de cuáles fueron sus contactos estrechos en la empresa, en el contexto laboral, y esos son comunicados a los organismos administradores y a nosotros como superintendencia, para que los organismos administradores hagan dos cosas principalmente. Uno es que emitan la orden de reposo, que le da la justificación de ausencia del trabajo, y segundo, le pague el subsidio de incapacidad laboral. Para nosotros fue vital establecer esos dos aspectos como algo totalmente obligatorio para los organismos administradores, en el sentido de que, primero, que resguarde la salud pública, de que los trabajadores no mantengan su aislamiento y reduzcan las posibilidades de contagio, y en segundo lugar, que el trabajador reciba a fin de mes sus ingresos, porque nos preocupaba enormemente, que sabemos que existe la crítica al seguro de la ley, que muchas veces el trabajador recibe una prestación, en el contexto no COVID, recibe una prestación y después le dicen, ¿sabe qué? Esto no es de origen laboral y hay como una suerte de compra huevo, vaya para allá, vaya para acá, y el trabajador no le pagan el beneficio. Por lo tanto, aquí lo que quisimos priorizar, además de las prestaciones médicas y económicas, que pudiera recibir el ingreso a fin de mes, dentro de los plazos establecidos. Aquí viene una definición de contacto estrecho que me imagino que después van a hacer llegar las presentaciones, las van a tener disponibles, pero principalmente para que esté en el contexto de qué es lo que se entiende por tal. Posteriormente, en abril, sacamos otro oficio, les estoy mencionando los que considero que son más importantes. A fin de abril, dada la situación que ya se estaba asistiendo muchas personas, muchos pacientes a los establecimientos de salud y la posibilidad de contagio que tenían los trabajadores en los establecimientos de salud, y también acompañado de algunos reclamos que habíamos recibido como superintendencia de que a algunos trabajadores en general, incluso trabajadores de la salud, se les estaba definiendo que su contagio o su posible contagio no era de origen laboral, decidimos interpretar la situación que estaban viviendo los trabajadores de la salud, y sacamos un oficio en el cual determinamos que los trabajadores de establecimientos de salud, ojo, que es genérico, no nos estamos refiriendo solo a médicos, enfermeras, TENS, etc., es trabajadores de establecimientos de salud en general, cuando tengan una situación de contagio, de contacto estrecho, van a ser definidos como de origen laboral sin discusión, a menos que obviamente se demuestre que esto puede haber sido en un contexto de salud común o de personal, por ejemplo, si yo tengo otro familiar por otra vía que vive conmigo y que está contagiado. Por lo tanto, les dimos también la cobertura de este beneficio. Si bien nosotros siempre decimos, ¿sabe qué? Si no está cubierto por la ley de accidentes, siempre va a estar cubierto por su salud común. En Chile tenemos obviamente diferencias de las coberturas de uno y otro. En el caso del seguro de accidente del trabajo, enfermedades profesionales, las prestaciones son entregadas hasta su total curación por parte de los organismos administradores y sin costo de copago para el trabajador. Por lo tanto, ahí existe una diferencia importante. Por lo tanto, dejamos establecido, así como otros países también lo habían hecho a la fecha, en el caso de Argentina y Colombia, y algunos europeos también entiendo que así lo hicieron, establecer que sin discusión el origen laboral de los posibles contagios de estos trabajadores quedaba establecido como cubierto por el seguro. ¿Por qué? ¿Cuál era la discusión que tuvimos ahí? Fue que esto era así porque la labor que están haciendo hoy día estos trabajadores entrañan el riesgo al contagio, y por lo tanto esa es la justificación para decir que van a estar cubiertos por la ley de accidentes. Ahora, el 8 de mayo emitimos instrucciones respecto a la calificación de origen de enfermedades, porque efectivamente nos estábamos encontrando con que algunos trabajadores les decían que podía ser de origen común, y establecimos un marco bastante acotado respecto de cuándo poder decir que es de origen común, y más bien dijimos, ¿sabe qué? En los casos de contacto estrechos, que son los que se le comunicó el Ministerio de Salud al organismo administrador, la mutualidad del ISL tienen solo un espacio reducido para decir que es de origen común. Por ejemplo, cuando hay errores en las inclusiones en la lista, o que el trabajador, por ejemplo, había sido desvinculado con anticipación al episodio del contacto estrecho, o estaba de vacaciones, etc.
Ahora, hoy día, ¿cuál es más o menos el contexto que tenemos? Ha habido varios cambios en las definiciones, pero hoy día más o menos uno puede graficarlo, porque esta lámina es bastante como esquemática. Hay trabajadores que ya tienen la situación de COVID confirmado, sea sintomático o asintomático. Estos trabajadores se les realizaron PCR, ¿y qué es lo que tienen hoy día? Tienen 14 días de reposo laboral. Los trabajadores que son contacto estrecho, que fueron definidos por la autoridad sanitaria, también tienen 14 días de reposo laboral, financiado ya sea por la salud común o la salud laboral, dependiendo del origen, y dentro de este grupo de contacto estrecho está el caso probable. El caso probable es alguien que fue un contacto estrecho y que desarrolló al menos un síntoma, y ese trabajador ya está cubierto por los 14 días de reposo laboral. Y por último está el caso sospechoso, que es aquel que el Ministerio de Salud ha definido que tenga al menos 2 síntomas de los que listados por ello, o de alguna dolencia que requiera hospitalización. También a ese trabajador se le hacen los PCR correspondientes y tiene 14 días de reposo. Si sale que el PCR es positivo, se mantiene el reposo por los 14 días, y si sale que es negativo, se reduce. Ahora, es importante señalar que si el trabajador tiene alguna enfermedad porque tenía síntomas, obviamente, aunque salga negativo el PCR, deberá continuar con el reposo correspondiente según el criterio clínico. Todos estos trabajadores, como decía antes, tienen cobertura de reposo laboral y subsidio de capacidad laboral, y las coberturas de prestaciones médicas. Ahora también hemos hablado de otros aspectos a través de nuestros oficios, por ejemplo, el trabajo a distancia. Es un tema hoy día que nos pilló, Chile estaba en una tramitación de un proyecto de ley de trabajo a distancia. Nosotros como superintendencia el año pasado habíamos emitido normas relacionadas, pero normas bastante básicas, que lo que más que establecíamos era que primero un accidente en el contexto de trabajo a distancia no podía ser descartado inmediatamente como que fuera solo de origen común, pero sí tiene que ser investigado, y claramente no va a ser fácil, eso nos queda claro que no es fácil determinar la línea entre uno y otro, pero que lo que queda claro es que un accidente doméstico no es de origen laboral. Y ahí obviamente viene la separación. Si yo estoy tomando un café y me quemo, ¿es de origen laboral el accidente? Si estoy preparándome algo para comer por el trabajo, etc. Yo creo que va a ser un tema que no es fácil. Vamos a salir ahora con una nueva circular a origen de que salió la nueva ley y está pronto a emitirse el reglamento de trabajo a distancia. También salimos aclarando algunos aspectos relacionados a la cobertura de los trabajadores independientes y honorarios, porque hay mucho trabajador que hoy día, sobre todo en el sector salud, que se está desempeñando a honorario, porque obviamente está en reemplazo de otros trabajadores que están con reposo debido a situaciones de contacto estrecho o de enfermedad de contagio. También nos han preguntado harto respecto a cómo se calcula la tasa de cotización adicional. También hemos emitido información respecto a eso, y como superintendencia estamos permanentemente en el proceso de fiscalización de los organismos administradores de mutualidad del ISL, muy centrado en lo que es la calificación que se haga correctamente de estos casos, y el pago de subsidios. Nos interesa mucho que los trabajadores estén recibiendo sus ingresos. Y también de las acciones preventivas que están haciendo las mutualidades como los asesores en dicha materia en sus empresas adherentes. Algo muy corto que quiero mencionar, el tema de riesgo psicosocial en el trabajo. Esto es una tendencia a nivel mundial, pero en Chile se ha visto muy fuertemente cómo ha ido evolucionando. En el caso de las enfermedades profesionales que anualmente se califican como laborales, el 60% de las enfermedades calificadas son de tipo de salud mental. Por lo tanto, el tema de prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo se hace esencial, y en este contexto no es menor. Creo que la salud de los trabajadores se está viendo hoy día principalmente afectada por el temor al contagio, que me contagie yo y las consecuencias que tenga, que yo contagie a mi familia, en el contexto que me lo contagio en el aspecto laboral, se lo contagio a mi familia, y las consecuencias incluso fatales que ello puede tener. Por lo tanto, es vital el establecimiento de protocolos simples que sean conocidos por los trabajadores. Y ahí nosotros hicimos un documento que está disponible en nuestro sitio web, que es un documento bastante concreto, que son 5 directrices que establecemos para el manejo de los riesgos psicosociales en el contexto de pandemia.
Primero es que reconocer el miedo, que este miedo al contagio y sus consecuencias exista, pero que ese miedo tiene que ir acompañado de la información de medidas que ayuden o que le den alguna seguridad al trabajador que se está haciendo todo lo posible para la disminución de las posibilidades de contagio. Segundo, que la información sea clara y a tiempo. Esto construye la confianza. Estamos en una etapa en nuestro país de crisis de confianza generalizada y por lo tanto el entregar la información clara y a tiempo al trabajador es muy importante. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si existe un caso de contagio en la empresa, esto no sea ocultada, sino que más bien se dé a conocer y se dé a conocer inmediatamente cuáles son los pasos a seguir. Eso es muy importante. Tercero, compromiso de la alta dirección, que se vea que la alta dirección está preocupada efectivamente, que existe disponibilidad en pro de la seguridad y salud de los trabajadores, que existan canales de comunicación bilaterales entre trabajadores y empleadores, y que, algo muy importante, que la gestión del riesgo sea participativa, que se establezcan estos protocolos de manera participativa entre trabajadores y empleadores. Yo siempre digo, ¿quién mejor que los trabajadores que están expuestos cada día conocen cuáles son los riesgos? Y en conjunto, en el diálogo social al interior de la empresa, deben ser establecidos estos protocolos, no solo hoy día para los que están trabajando, sino que también para los que se vienen en el futuro de reintegro. Esto solo una lámina para mostrar cuáles han sido los niveles de atención que han tenido las mutualidades. Esto está un dato al viernes pasado, no lo he actualizado porque hoy día me entregan la cifra semanal. En general se han dado por parte de las mutualidades, casi no, ya a esta altura deben ser 90.000 atenciones médicas. Se han hecho cerca de 20.000 PCR, de los cuales casi 6.000 han sido positivos. Se han hospitalizado a casi 600 trabajadores, los cuales afortunadamente ya más de 400 han sido dados de alta. Respecto a los listados de contacto estrechos que les mencioné, que las mutualidades tienen que financiar los subsidios, son alrededor de 20.000, centrado obviamente en la región metropolitana y en el sector construcción. Cualquier información está disponible en nuestro sitio web, suceso.cl. Y muchas gracias. Creo, a ver, me pasé en 2 minutos 40 segundos. Que no se notaron, Pamela. Muchas gracias por la presentación, ha sido de mucho interés. Ya veo muchas preguntas. Claro. También hay interés de muchos de los que están siguiendo, están en la sala, de tener la presentación. Seguramente hay que ver si pudiera estar disponible para que se pueda subir a los que la requieran, ¿verdad? Por supuesto que sí. Muchas gracias, intendente. Corresponde ahora ofrecerle la palabra al doctor Álvaro Erazo, que nos va a ilustrar sobre las condiciones que desde el punto de vista médico y del Ministerio de Salud en que él está apoyando, se está enfrentando la situación del COVID. Doctor, muy agradecido y a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, saludarlos a todas y a todos. Entiendo que se escucha bien. Si hay algún problema de audición, me avisan. Bueno, la idea es poder presentarles rápidamente, ojalá voy a tratar de ser lo más escueto posible. Estamos todos bien imbuidos de la contingencia y más bien la mirada es un poquito más macro. Creo que es muy importante reflexionar, es una oportunidad a mi modo de ver de los sistemas de salud y sus capacidades de respuesta sanitaria. Esta primera slide muestra de manera bien, la primera por favor, sintética, lo que pudiéramos graficar han sido las respuestas de los países, de los estados, porque esto no se da en el aire, digamos, hay claramente maneras de aproximarse al enfrentamiento de esta pandemia, y como ustedes saben, uno de los invitados de piedra fue el famoso efecto rebaño, que hace mucho tiempo no lo discutíamos en salud, pero fue puesto porque hubo en la discusión técnica y de políticas públicas la opción de rebaño, digamos, que había que de alguna manera esperar que un segmento importante de la población tomara contacto con este virus que era desconocido, y por esa vía producir una inmunidad, una capacidad de producción de anticuerpos
que evitara los grados de contagiosidad que, como ustedes saben, ha alcanzado con efectos bastante dañinos. Básicamente esa fue la opinión inicial del gobierno inglés, con grandes controversias también dentro del propio National Health Service y quienes estaban en la discusión técnica. Y también experiencias de otros países como el de Donald Trump, que ha sido también cuestionado fuertemente por la comunidad internacional. Estados Unidos tuvo una mirada bastante confusa y distante de lo que debiera ser una respuesta sanitaria socialmente organizada, pese a que Estados Unidos, si bien es cierto, tiene un modelo liberal, bastante liberal de salud, tiene importantes organismos como el CDC Atlanta, digamos, Centro de Enfermedades, que hace un monitoreo epidemiológico, por así decir. Tiene también la experiencia del Medicaid y el Medicare, que siendo segmentado, también han acumulado durante muchos años experiencias para manejar situaciones de estas características. Pues esos son, yo diría, dos bastante no muy buenos ejemplos, por decirlo menos, y experiencias muy exitosas, como ya ustedes conocen a la primera ministra neozelandesa, que cambió el paradigma de decir no solo vamos a aplanar la curva, sino que queremos aplastar la curva, digamos. O sea, llegó a proponerse, digamos, que todos dicen, bueno, pero es una experiencia insular. Bueno, ahí empiezan mucho a subvalorar lo que se hizo, pero creo que fue una respuesta notable sanitaria. Si uno ve los énfasis, si hace el monitoreo de las políticas públicas, claramente ella, o su gobierno, digamos, hizo gestos muy importantes. De hecho, un segundo de gobierno renunció él mismo porque se había ido de vacaciones. O sea, ahí, como dicen, los errores fueron asumidos por sus propios locutores. Bueno, Bolsonaro, el presidente Bolsonaro también ha sido, a mi modo de ver, lastimosa la respuesta sanitaria que ha tenido. No sé si tenemos algunos invitados brasileños, pero claramente es de las cosas que uno no quisiera ver en las respuestas institucionales de cómo encarar la respuesta sanitaria. Y Corea del Sur, un país que muchas veces nosotros los vemos bastante a la distancia, ha sido notable, y varios países del sudeste asiático, Vietnam, que uno a veces no los nombra porque están un poquito alejados, países que han vivido situaciones dramáticas en su historia en estos últimos 50, 70 años, han tenido capacidad de respuesta sanitaria, y así también Angela Merkel, que ha sido también un pilar en la Comunidad Europea, muy sistemática. Ella fue la de la palabra reiterada de testear, volver a testear y volver a testear, digamos, como un eje articulador de lo que en ese minuto debía ser la respuesta sanitaria. O sea, y estas curvas expresan, digamos, entre no hacer nada, otros que optaron más por avanzar en una etapa de mitigación, y los que jugaron fuertemente con la idea de la supresión. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Que te dé la indicación? Estos son los datos globales hoy día. Acá lo que uno está observando que países de Europa, bien lo decía la presidenta de la OIS, ya están en una fase de disminución de casos, están entrando con relativa cautela, me imagino, en lo que los españoles ahora han denominado el desescalamiento, y eso se ha compartido, digamos, ¿no? Han abandonado un poco este concepto de retorno a la normalidad, pero es más o menos lo mismo, empezar a desescalar las medidas de restricción que se tenían. Y lo más dramático que está pasando a nivel global es lo que está aconteciendo en América, digamos, ¿ah? Es que está en verde. O sea, un incremento sostenido de casos, la expresión del punto de vista sanitario, estoy hablando del número de casos infectados, del número de casos hospitalizados, del número de casos fallecidos, en América Latina no tiene comparación con lo de Europa. Si bien es cierto, nosotros tuvimos dramas muy importantes
en Italia, básicamente España, Italia, algunos países europeos, lo que está aconteciendo fundamentalmente en Brasil, en Estados Unidos y en varios países de América Latina está superando con creces en términos del número de fallecidos, y por ende la llamada que nosotros el llamado que tenemos que hacer en nuestra región es justamente a reforzar todas las medidas de prevención. La siguiente. Y son datos publicados, ¿no es cierto? Estos son datos generales que hablan de una curva que nos está aplastando. Las naciones con más infectados, Estados Unidos con 2.200.000 personas, el número de fallecidos 119.000, y Chile en un lugar 9, bien preocupante. Yo creo que nuestro país, más allá de todas las consideraciones que nosotros podamos hacer, que tenemos buena capacidad de contar los casos desde un principio, se empezó a hacer un gran esfuerzo por el registro de PCR distribuido a nivel nacional. Tenemos una capacidad instalada importante, en ascenso, pero los índices que hoy día tenemos, o ayer me refiero, de positividad, están dando cuenta de un potencial de aún crecimiento sostenido de casos. Si bien es cierto el R efectivo, que es el índice con el que uno trabaja para ir haciendo un seguimiento del crecimiento, nos colocan en una situación delicada. Ahora uno siempre dice, mire, es que lo que pasa es que nosotros estamos contando mal los casos, siempre hay alguna explicación. Lo cierto es que Chile tiene cifras no para celebrarlas. Yo creo que la respuesta es nuestra capacidad, y en eso creo que quienes estamos en políticas públicas tenemos que ser objetivos. No es para salir a celebrar la tremenda capacidad de respuesta que hemos tenido. Aquí han habido dificultades, hemos tenido problemas, también se han cometido errores, no es fácil una respuesta de esta envergadura. Por ende, tampoco se trata de sacar provechos, entre comillas, políticos. Es evidente que han habido dificultades y que todos están haciendo lo mejor posible para encararlas. Bueno, tenemos 220.000 infectados con 3.600 personas fallecidas. No me voy a referir a los problemas que han habido respecto a los registros. Ustedes saben que hay una discusión un poquito extenuante, digamos, por cómo se estaban registrando, los sistemas que en paralelo fue estableciendo el ministerio, porque tenía que informar de acuerdo a las exigencias de la OPS. El ministerio tiene un organismo que es del todo respetable, que es el Departamento de Estadística y Sanitaria de Salud, que ha hecho el trabajo como correspondía. Afortunadamente esto ya se ha ido, entre comillas, normalizando. Pero es indudable una preocupación que tenemos todos de que la información sea oportuna, sea fidedigna, tenga los estándares internacionales y tenga que responder a las contingencias. Por eso que en algún minuto incluso llegamos varios a decir que era pertinente tener dos sistemas de registro, digamos, porque uno tiene que ir más actuando sobre la llegada de información de los servicios hospitales y también de la Ceremi, y la otra es lo que se va consolidando con una revisión que Estadísticas del Ministerio de Salud hace, y finalmente consolida el Instituto Nacional de Estadística, que es el responsable de la estadística ya definitiva. Pero esas son las cifras, y las siguientes, como les digo, son preocupantes. Y este es el curso de la curva. En varios países, por supuesto, evidente lo que está pasando en Asia, en algunas partes del sudeste asiático y en Europa, en el caso también de Noruega, también en Australia. Y ustedes ven la curva que indudablemente son notables. La de Uruguay, bien interesante el comportamiento, con unas pequeñas alzas, y finalmente una tendencia a una disminución. Los países de abajo todavía estamos pegaditos, ¿no? O sea, no se ven atisbos de este famoso pic, ¿ah?
y aquí hay toda una elucubración, que la curva se empieza a poner más cóncava cuando vamos a llegar a la fase peak, pero estamos donde estamos. Y bueno, el caso de Costa Rica pasa también lo mismo, me llama la atención. Costa Rica había tenido un comportamiento, y ustedes lo ven acá, bastante contenido, como Chile, que se fijan ustedes en este segmento, nosotros estábamos logrando aplanar la curva, pero hubo un minuto en que esto se disparó, ¿ya? O empezó con una fase de aceleración de casos, y ahí habrá que ver qué fue lo que falló, ¿ya? O finalmente hizo que nosotros entráramos en una curva mucho más acelerada, con una pendiente distinta también. Si uno ve algunos países como el de Noruega, ustedes ven los países como España, Italia, fueron curvas mucho más, con pendientes mucho más inclinadas. Pero la realidad es esa. Estamos en una fase todavía de crecimiento, el R efectivo ha disminuido. La siguiente, un poquito más. Aquí hay curvas que de alguna manera son comparadas, ya ustedes las podrán ver. Se las dejo, digamos, que son curvas fundamentalmente de fallecidos, que van mostrando un poco el comportamiento que en general van teniendo en cada uno de los países, que los quise desagregar, que son los más relevantes. Y aquí al ladito una tabla, esto es con información del día de hoy, donde aparece Chile con 225.000 casos, y con muertos de 3.800. Son los países, en una primera mirada, que son los que tienen más casos. Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino Unido, España, Perú, Italia, Chile, Irán. Esa es la situación, digamos. La siguiente. Y esta es una tablita que estamos haciendo con un economista, Patricio Velasco, y ambos, tratando de establecer algunos parámetros que son de un índice que se conoce como índice Oxford, de políticas públicas en las cuales los países fueron incorporando paulatinamente, como respuesta social e institucional frente a la pandemia, digamos, la suspensión de clases, el tema de los controles en los lugares de trabajo, suspensión de eventos públicos, restricción de reuniones, etcétera, etcétera. O sea, creo que en algún minuto, y por supuesto también hoy día, hay que hacer una evaluación de cuán anticipado nosotros fuimos en la aplicación de estas medidas para establecer una correcta evaluación y un aprendizaje. Tengo que decirles que después del H1N1, y ustedes, una de las razones que podrán analizar es que los países asiáticos tienen esta capacidad de respuesta frente a pandemias, porque ellos han vivido varias situaciones críticas. O sea, han vivido el SARS-CoV-1, que fue bien acotado, el MERS, y por ende el aprendizaje que ellos tuvieron, y que además los llevaron a planes nacionales, y por ende esos planes nacionales quedaron, por así decir, guardaditos en un lugar de fácil acceso, y cuando se activaron esto, activaron los planes nacionales. ¿Ya? Nosotros tuvimos el H1N1, elaboramos un plan nacional de respuesta frente a lo que fue esa pandemia, pero como todas las cosas en la vida, después uno se olvida. ¿Ah? Yo creo que con los terremotos hemos aprendido más, porque tanto costalazo al final activamos, pero yo me imagino que después de lo que fue, ¿no es cierto?, el tsunami, que lamentablemente a mí me tocó también como ministro esa oportunidad, yo creo que todos hicimos un aprendizaje cómo hay que prepararse frente a un tsunami, digamos. Nos dejó más aprendizajes que el cataclismo de Chillán. Pero bueno, yo creo que nuestros planes de pandemia tenemos que tenerlos mucho más presentes de aquí en adelante. No sabemos cómo va a ser el comportamiento, por supuesto, de la segunda ola, que es parte de las discusiones técnicas que están hoy día presentes. La siguiente. Bueno, estas son algunas de las medidas implementadas que
están en una secuencia acá. Ustedes ven que no se logra con las medidas que se fueron implementando cortar la circulación del virus, aplanar esa curva. Hay que hacer una evaluación. Yo tengo la impresión de que a esta altura del partido lo que nosotros tenemos que forzar al máximo es contener la circulación del virus en la fase que estamos. Mi mensaje fundamental es que esto se hace, por supuesto, con medidas regulatorias. Yo no voy a discutir sobre el tema de la hibernación, pero es indudable que cualquier medida que sea mucho más drástica en la circulación, sobre todo en regiones como la nuestra, metropolitana, se hacen imprescindibles. El tema, no sé si es metiendo preso a la gente que sale, digamos, es detenida, mirado así brutalmente, sea lo único que haya que hacer o lo más importante, pero eso es parte de otra discusión. Pero a mí sí me da, y lo he dicho públicamente, así que no cometo ningún pecado, y lo dijimos como consejo asesor, donde somos un grupo de expertos de toda la pluralidad del mundo. No estuvimos de acuerdo con los anuncios del retorno de los funcionarios públicos al trabajo. Yo creo que ese fue un gran error. No se debería haber hecho, no había ni condiciones, no se había conversado. En fin, eso genera distorsión de la manera como la gente percibe el estado de situación desde el punto de vista del comportamiento de la circulación del virus. Y otras medidas que yo creo tienden a veces a relativizar la magnitud y por ende los comportamientos individuales y grupales que tiene que tener la sociedad frente a esto, ¿ya? Lo de los colegios es discutible. Yo entiendo que querían, básicamente, yo no me había incorporado al Consejo Asesor todavía. El Consejo Asesor fue la idea de volver a clases, o sea, de mantener la actividad escolar básicamente por las vacunas, que siempre es un punto razonable, pero efectivamente todo ha dado la razón de que no era pertinente, y los países que en algunas partes lo hicieron, países nórdicos en particular, después también han hecho una evaluación más crítica, ¿ya? Suecia ha sido mucho más audaz en esas cosas, ha tenido una política, pero estamos hablando de Suecia, un poquito más agresiva. Las condiciones de desarrollo, de educación, etcétera, son por supuesto bastante distintas a las que tenemos nosotros. La siguiente. Este es el R efectivo hoy día. Esto dice cuántos infectados está produciendo una persona que ha sido infectado, ¿no? El 1 anda por 1,2, 1,1, 1,2, o sea, ha ido disminuyendo, esto a nivel de país, esto hay que verlo desagregadamente. Nadie puede cantar victoria todavía con esto, hay que seguirlo observando y desagregadamente, ojalá por regiones y por comunas. Es muy distinta la realidad en cada una de las comunas, pero tengo la impresión que si nosotros somos insistentes en mantener las medidas de control, forzar mucho más la circulación en las calles, combinar y educar para que la gente esté en los hogares, que los que están con el virus tengan efectivamente la trazabilidad y las condiciones de aislamiento. Fíjense que aquí, lamentablemente, desde el punto de vista conceptual, se confundía aislamiento con cuarentena. A una persona decía, oiga, pero yo tengo que estar en cuarentena. O sea, nosotros no hemos sido capaces de educar muy bien a la gente. El aislamiento es una condición en la casa con sus utensilios separados de los demás. La cuarentena es una condición en la cual se queda dentro del hogar y no sale de su hogar por 14 días. El aislamiento todavía sigue siendo por 14 días, aunque hay una discusión si pudieran ser más cortos los aislamientos. El aislamiento es la persona que está infectada, con las definiciones que nos hacía la intendenta de caso sospechoso, ¿no es cierto? El contacto estrecho y el caso probable. ¿Ya? Léxico ya lo hemos incorporado en todas las medidas sanitarias,
y esto tiene que ser coherente con las condiciones de cuarentena en el hogar, y cuando una persona es caso probable, caso sospechoso, tiene que guardar aislamiento, por supuesto con cuarentena en el hogar, pero la persona tiene que estar aislada de sus congéneres, de sus familiares, de las personas que viven con él bajo el mismo techo. Y lo más importante aquí entonces, el eje estratégico es el testeo, la trazabilidad y por supuesto el aislamiento cuando corresponde y la cuarentena cuando corresponda, o ambas cosas cuando se trata de un grupo familiar y hay una persona que está infectada por 14 días. Y todo el soporte institucional, vale decir la seguridad social, las licencias médicas, la, entre comillas, disposición desde el campo del empleador, del mundo del trabajo, tienen que ir en beneficio de aquello, digamos, porque si la persona tiene que ir a recurrir una y otra vez del reclamo porque todavía no le han dado la licencia, porque pasaron los 4 días, pero el resultado del examen no está, efectivamente todo eso contribuye a hacer imposible este criterio estructurante, que es que la persona, desde el minuto que se sospecha, se activa un dispositivo estratégico y se tiene que ir a su casa, y la red de atención primaria lo tiene que abordar para ver si necesita algo, si está solo, si efectivamente hay que ir a hacerle una evaluación con una oximetría de pulso, porque la persona tiene 67 años y vive sola con su marido que tiene 80, y por ende no puede salir la señora al consultorio. Bueno, todas estas cosas que uno habla son la respuesta sanitaria social organizada, y es por eso que desde el inicio dijimos, esto se tiene que estructurar desde la organización más importante de salud, que es la atención primaria de salud. Y la atención primaria de salud ya no es atención primaria de los consultorios de los años 80, que eran pobres, miserables. Hoy día nosotros tenemos CEFAM, hoy día están hospitalizando gente en los consultorios, los CEFAM tienen un estándar muy potente, incluso para hospitalizar, manejan la entrega de oxígeno domiciliario, hay un estándar mucho mayor y más exigido, pero claramente necesitan recursos, porque la capacidad, por supuesto, no da. Ahora, ¿por qué no pasó así? Y todos nos fuimos a mirar las UCI, los uciólogos, todos conversando sobre los aparatos, porque eso es mucho más atractivo que un médico de familia. Imagínense un médico de familia, más encima si es centroamericano, de otro país latinoamericano, hablando sobre los cuidados de la salud. No es atractivo para la prensa. Pero la respuesta, estoy exagerando, eso sí, es una provocación mía, pero la respuesta sanitaria se construye justamente con una capacidad instalada que es la que ha dado respuesta en todos lados. O sea, esto no es de país en vías de desarrollo. Los países desarrollados también lo han hecho así. No todo es con los respiradores. Bienvenido sea la tremenda capacidad de reconversión que tuvimos. Yo creo que es notable. Y yo en eso me saco el sombrero. Tuvimos una tremenda capacidad de reconversión de equipamiento. Hemos duplicado la capacidad de respiradores, la concentración que se hizo desde el punto de vista de procedimiento, es centralizar la entrega de respiradores y ha sido muy positivo, creo que ha sido bien coherente y de alto impacto también. La siguiente. Yo creo que, bueno, esto solo para demostrarles, miren la paradoja. Aquí en rosadito la cuarentena, y miren la curva de casos. Uno dice, ¿servirá para algo? O sea, esto demuestra que aquí se aplica la cuarentena el 8 de abril hasta acá y no le hizo ni cosquilla. A lo mejor hubiera sido peor. Nunca sabemos, contrafactual. Pero es evidente que en estas comunas, como Puente Alto, que es una comuna bien diversa, plural, pero donde hay sectores de bajos ingresos, de medianos ingresos también, el efecto que tuvo la cuarentena, y yo no sé si será por la laxitud que tuvo la cuarentena, por el incumplimiento, porque la gente es desordenada, porque actúa de mala fe, porque los controles no fueron adecuados, porque los incentivos no fueron los correctos, porque son todos trabajadores informales. O sea, es un tema. Y efectivamente este es un trabajo publicado por gente de la Universidad de Chile, que muestra las dificultades en el caso de las grandes urbes y de comunas populosas como de alta densidad poblacional,
como Puente Alto. La siguiente. Bueno, estas son la estrategia fundamental, el famoso testeo, el aislamiento, la cuarentena y la trazabilidad. La siguiente. Toda la capacidad de abordaje gubernamental, todas las políticas que están en juego acá, no me voy a detener sobre eso. La siguiente. Estas son los componentes institucionales, te fijas que han estado jugando un rol acá, el Consejo Independiente, nosotros somos 8 personas que lo constituimos de varias universidades, la Chile, la Católica, la Universidad del Desarrollo, gente del área de la virología, de salud pública, de epidemiólogos, y la mayoría nos ha tocado formar parte de consejos asesores y ser parte de temas de pandemia, no solo a nivel de país, sino a nivel global. Acá están las campañas de prevención. Yo creo que ahí también hemos tenido debilidad, las campañas de riesgo y campañas de prevención. La mesa social que la preside el ministro del Interior, donde también ha habido un trabajo bien interesante. Se han hecho trabajos de publicaciones sobre temas de salud mental que lo hicieron los rectores de las universidades. Hay un diálogo que yo creo igual ha contribuido, digamos, a ir generando mejores políticas y respuestas frente a la pandemia. Y la mesa de datos del Ministerio de Ciencia, que ha innovado bastante, también ha habido controversia, pero yo creo que sí se han producido grandes avances en ir logrando mayor trazabilidad. Ahora, como ustedes ven, estamos viendo trazabilidad de las personas con el recurso anonimizado, eso sí, de celulares para ver los grados de movilidad, que ha sido uno de los temas más críticos que hemos tenido, no solo acá, estos temas han sido también largamente discutidos en otros países, el tema de la movilidad frente a periodos de cuarentena o restricciones en cada uno de los países. La siguiente. Una gráfica que muestra las dificultades, los anuncios de que Apumanque se iba a abrir sus puertas, el famoso explote parrandero, la fiscalización de las ferias libres, en fin. Una gráfica que mostraba cómo ha bajado la tasa de contagio en Chile. Todo esto de alguna manera fue configurando un cierto apresuramiento del retorno seguro en Chile que yo esperaría no volviéramos a cometer ese error. La siguiente. La siguiente, el PCR. Hemos tenido importantes alzas. Y yo los dejo a estos dos en mi condición de clapes. Una pregunta que le hicieron a dos grandes economistas, a Acemoglu y Angus Deaton, premios Nobel. Básicamente si ¿qué era mejor? ¿Apresurarse o no apresurarse en las medidas de restricción? Y estas dos personas, que nadie los podrá acusar de que son unos populistas ni demagogos, dicen, ojo con apresurarse. Es mucho mejor ir paso a paso, a precipitarse, y después los riesgos que vamos a tener van a ser mucho mayores. Abandonar los bloqueos severos en momentos en que la probabilidad de un nuevo brote de infecciones sigue siendo alta nos lleva a un daño económico total. No lo dice ningún economista chavetado, lo dice este caballero Angus Deaton, que es premio Nobel de Economía. Yo le creo a ese caballero. Y Acemoglu también forma parte de un panel de las mejores universidades norteamericanas, son 40 economistas, les puedo compartir el panel de expertos que le están preguntando, en este caso, sobre la pandemia. Y que lo más importante del gobierno es invertir más en capacidad de tratamiento, construcción de hospitales modulares, acelerar los test diagnósticos, fabricar más mascarillas, ventiladores, proporcionar incentivos financieros para la producción de una vacuna exitosa. O sea, acá no hay que perderse. Yo creo que en esto, y por eso me preocupa que los recursos todavía no estén llegando a la atención primaria al día de hoy. Pese a que esto se dijo hace 2 meses atrás que se iba a hacer, hoy día yo escuché al presidente de los alcaldes y todavía no han llegado los recursos. Yo he estado en el gobierno, sé que no es fácil y todos tenemos que colaborar, pero la respuesta sanitaria tiene que ser de mucha
mayor efectividad y eficiencia en la gestión. Así que la siguiente, y esto ya es, esto es una elucubración ya mía, que la tenía guardadita para otra, y casualmente me puse a ver para una discusión que tenemos sobre el seguro único de salud que estamos haciendo en el CEP. Yo soy parte del CEP en una comisión, y vi qué países, entre comillas, tienen seguro nacional de salud, sistema estatal de seguridad social en salud, y fíjense que la mayoría de estos países lo han hecho bien. Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda, Italia, Bélgica, Estonia, Francia, República Checa, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Israel, Japón, y Corea, que para mí siempre ha sido un motivo de análisis, sobre todo en temas de seguridad social. También lo han estado haciendo bien. Bueno, en Chile creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para mejorar nuestro posicionamiento, y yo tengo mucha confianza en que vamos a salir, por supuesto. Eso es. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Ha sido una visión desde nuestra posición en Chile para los muchos amigos que nos están siguiendo desde nuestro país como desde fuera. Podríamos mencionar, y espero no equivocarme, porque aquí tengo un registro, de que tenemos amigos desde El Salvador, Costa Rica, México, y más arriba Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, México y España. Es decir, hay una gama de compañeros de la OIS vinculados a la OIS muy amplia. Agradecemos las estupendas presentaciones. Nos vamos a dar unos minutos más para atender varias preguntas que se han efectuado y que voy a tratar de resumir primero para Pamela Gana y después para el doctor. Preguntándole a Pamela, lo que hemos recibido es, tiene que ver una con las licencias médicas. ¿Qué hace un trabajador para que, teniendo reposo por contacto estrecho, se le pague la licencia que le corresponde por licencia médica? Después, ¿qué pasa con los trabajadores de otros rubros, no salud, que son incluidos en nóminas de contacto estrecho y luego desarrollan la enfermedad? Sería artificial entonces, considerando el análisis que se hizo del artículo 7 de la Ley de Accidentes del Trabajo. ¿Cómo determinar si es de origen laboral el contagio? ¿Qué pasa con los desplazamientos? El accidente in itinere, o sea, y el contagio. Y respecto de los reglamentos, se considera un plan de trabajo en el contexto de trabajo a distancia o teletrabajo, que considere el levantamiento de peligros hasta la salud mental. Y creo que tengo otra, perdonen, que está acá, y con esto termino, Pamela, con varias. Me reformulo la pregunta, dice, exige 90 días FONASA laborales y cotizados para utilizar el pago de una licencia médica COVID. Yo creo que se está refiriendo al periodo de carencia, ¿no es cierto? O quizás al periodo que se toma para el cálculo del subsidio. No sé, se lo dejo a usted, Pamela. Ok, a ver, tratando de, por tiempo, responder las preguntas. Sí, muchas gracias. A ver, dice que hace, sí, que hace en caso para tener el reposo, que se le pague. Como yo explicaba, en el caso de los contactos estrechos, lo que va a ocurrir es que las nóminas de personas con contacto estrecho van a llegar, en el ámbito laboral, van a llegar a los organismos administradores, Mutualidad y ISL, y ellos debieran entrar en contacto con el trabajador, porque el Ministerio de Salud no solo le envía el RUT y el nombre, sino que el contacto, ya sea de la empresa o del mismo trabajador, debiera entrar en contacto. Ahora, si no ha entrado en contacto, lo que yo estoy recomendando es contactarse con el organismo administrador, con la seremía, o dado la cantidad de presión que tiene la seremía, o más bien con el organismo administrador para averiguar si están los listados de contacto estrecho o no. Ahora,
si el trayecto estaba considerado como parte del contagio. No, no hemos dado ese paso de considerar que también en el trayecto se pueda dar este contagio, sino que más bien lo estamos centrando en lo que es los contactos estrechos en el trabajo, los contagios por el trabajo en el lugar de trabajo, no en itinerario. ¿Cómo se define de que sea laboral? Un poco lo que explicaba, en el caso de COVID dijimos cuando es contacto estrecho, que fue determinado por la autoridad sanitaria, en los listados se tiene que decir que es laboral a menos que se compruebe que hay un error de haberlo incluido en el listado. Si no es un contacto estrecho, sino que yo desarrollo la enfermedad como primer trabajador, el empleador tiene que hacer la denuncia en el organismo administrador, en la cual el organismo administrador hará un set de preguntas que nosotros también estuvimos emitiendo normas respecto de cuáles eran este tipo de preguntas, y por lo tanto en base a eso se califica si es o no de origen laboral. Respecto de reglamentos de trabajo a distancia, la ley de trabajo a distancia tiene que emitirse un reglamento que debiera estar próximo a salir a ser publicado, y nosotros, dado eso, vamos a sacar una normativa, una circular, primero a consulta pública, que es lo que hacemos siempre con nuestras normas, y la idea es tratar de abarcar lo más posible. En el fondo lo que estaríamos haciendo ahí es dar directrices o recomendaciones o exigencias a los organismos administradores para que establezcan acciones, programas con sus empresas adheridas que aborden el tema de teletrabajo, incluyendo todo lo que puede ser recomendaciones en el ámbito del teletrabajo. Ahora, la pregunta que decía de los 90 días, si quizás logro entender lo que está preguntando, quizás se refiere a el tema de requisitos para poder tener derecho a subsidio, ¿puede ser? En ese caso, a ver, hay que distinguir en salud común, no en salud laboral. En salud común hay que distinguir que existe el derecho al subsidio, que existe el derecho al reposo. Yo puedo estar enfermo y por lo tanto tengo derecho a tener un reposo laboral, pero podría, si no cumplo con algunas condiciones, no tener derecho al pago del subsidio. Distinto es en la salud laboral. La salud laboral, yo siempre tengo derecho al subsidio. No hay un requisito de cotizaciones, por eso la automaticidad de las prestaciones. Yo desde el día 1 que estoy trabajando, si tengo un accidente, principalmente un accidente, desarrollo una enfermedad, pero es más gráfico con el accidente desde el día 1, voy a tener la cobertura de la ley de accidente, tanto en las prestaciones médicas como en las prestaciones económicas. No sé si me faltó alguna... me faltó una que decía que si yo estaba en contacto estrecho y desarrollé la enfermedad, ¿qué pasa? Como yo decía en una de las láminas, cuando yo ya estoy en listados de contacto estrecho, ya tengo derecho a tener 14 días de reposo y de subsidio. Por lo tanto, si desarrollo la enfermedad, claramente ya tengo esos 14 días. Ahora, insisto, si en esos 14 días el trabajador no está sano, no está recuperado, sigue con las prestaciones, con el reposo que requiere por determinación clínica, requiere el reposo, y con el pago del subsidio. De igual forma, las prestaciones asociadas a COVID-19 son en el contexto de la salud laboral, son las mismas que se establecen para cualquier otra enfermedad laboral. Esto significa que va a tener las prestaciones hasta su total curación. Esto significa que si un trabajador, por ejemplo, es hospitalizado y después tiene secuelas relacionadas a COVID y es de origen laboral, va a tener las prestaciones con costo de este seguro, no costo con copago, costo de este seguro hasta su total curación. Si se desarrollara alguna invalidez, por ejemplo, permanente, también tiene derecho a una pensión de invalidez, y en el desafortunado caso de fallecimiento, sus sobrevivientes también tendrían derecho a pensión de sobrevivencia. Creo que ahí abordé las preguntas, Hugo. Fíjate, Pamela, una última cuestión que no deja de ser interesante: ¿qué enfermedades están apareciendo o se están presentando en este periodo producto de la pandemia, que no es COVID? Estoy pensando, por ejemplo, en enfermedades mentales, no sé si el término es el más propicio, pero
que van alterando la salud de las personas y que puede impactar en el trabajo. No sé si hay lo que pasa con la familia, el teletrabajo en el contexto de una familia, si esto ya ustedes han recibido reporte en esta materia. Yo creo que todo, obviamente, lo que es en temas de salud, hoy día está en evolución relacionado a COVID, desde su origen hasta consecuencia, curación. Por lo tanto, todo lo que implica las coberturas futuras que va a tener el seguro también es un tema que vamos a tener que ir haciendo análisis a medida que se va desarrollando. Pero lo que tenemos claro que en nuestro marco general es que la ley establece prestaciones hasta su total curación y todas las secuelas que tienen relación con esa enfermedad. Por lo tanto, esto es lo mismo que va a ser aplicado para el caso de COVID y también en el caso de enfermedades de salud mental. Bueno, muchas gracias, Pamela. Muy bien. Tengo algunas preguntas para usted, doctor. Primera, ¿cómo se ve la situación de Chile y Sudamérica post pandemia en materia de salud? ¿Son suficientes las medidas adoptadas por Chile para controlar la pandemia en esta época de invierno? Y otra que me aparece aquí, opinión respecto de lo que ya teníamos como Estado. Las medidas son acciones posteriores. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué teníamos? ¿De qué manera afectó para las posibles soluciones lo que teníamos o no teníamos? ¿Qué esperamos entonces para luego de la pandemia? Doctor. ¿Se me oyó? Sí, se oyó. Creo que tiene problemas de internet, don Hugo. ¿Quién, yo? No, el doctor Erazo. El doctor está Erazo. pegado. Quizás habría que mandarle a Santiago, que tú tienes su WhatsApp, pero ahí ya está con el micrófono, ¿no? ¿Doctor? No. Ahí están tratando de contactarlo. Bueno, tú me dices, Santiago. No se escucha. Sí, estamos tratando de solucionarlo. No, no lo toma. Bueno, quizás sería mejor. Hugo está con problemas de conexión. Entonces yo dejaría hasta aquí y después le vamos a transmitir las consultas al doctor en un momento que podamos hablar con él. Y solo nos quedaría entonces agradecer, valorar la presencia de más de 120 personas que han estado presentes en esta conferencia. Agradecerle y propongo que los que puedan y tengan su pantalla encendida le demos un aplauso, aunque no nos vea, al doctor Erazo y a Pamela por su presentación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Que estén todos muy bien.